Entre las efemérides importantes para esta fecha está el nacimiento de alguien en Alemania, pero que todos conocemos, porque es aquel que se dedicó junto con su hermano a recuperar relatos antiguos. En 1785, los hermanos Grimm. Bueno, Ludwig nace en 1785, un día como hoy. Rescatan el folclore de su país y aparece la publicación de La Caperucita Roja, La Cenicienta, El Sastrecillo Valiente, Hansel y Gretel y muchos relatos más. Un montón. Entre ellos uno muy, muy parecido a la anécdota de Macario. ¿Cuál es? Es la de que se encuentra con la muerte y le ofrece algo y la muerte queda agradecida y le da una pócima para decidir quién vive o quién muere, pero abusa de ella y luego la muerte toma represalias. Viene en los cuentos de Grimm. Pues participó en congresos en donde encontró datos para continuar buscando manuscritos antiguos y profundizando en sus estudios sobre literatura de la Edad Media, y juntos los hermanos siguieron con sus investigaciones para desentrañar viejos cuentos que eran orales, Sí. pero había algunos relatos escritos. Ellos los transcriben y algunos son brutales. Por ejemplo, las hermanas de la Cenicienta, para que les quepe el zapatilla que trae el príncipe, se corta el talón, una de ellas, y hace cosas así terribles. Y obviamente cuando encuentran a la verdadera Cenicienta, llegan cuervos y le sacan los ojos a Anastasia y Griselda. No, es que cada cuento era una serie de barbaridades. Hansel y Gretel es sobrecogedor por lo que les pasa a los niños. Tan es así que de ambos se han hecho series. Por ejemplo, hay una serie de que los hermanos Grimm se dedican a perseguir diablos y monstruos. Es una serie gringa que muy recientemente estuvo en escena. Y también de Hansel y Gretel hay una película de Hansel y Gretel, ya son viejos, grandes, pues no viejos, y persiguen a brujas malas, ¿no? Y las matan. Entonces todo eso inspira historias de terror, no cuentos para hacer dormir a los niños. Pero es más ejemplificante el terrorismo. Sí. Claro, no, pues la desobediencia de Caperucita tiene consecuencias épicas. Algo quería decir nuestra compañera Gina de estos relatos reunidos, recopilados y traídos a la época nueva, los hermanos Grimm en Alemania. ¿Qué cosa, Gina? Específicamente, los hermanos Grimm destacaron en el romanticismo alemán en su segunda etapa. Esto fue a principios de 1800. Lo que buscaban con esta recopilación era... Alemania en ese instante quería romper con todas las influencias francesas e inglesas. Entonces recopilaron estos cuentos infantiles en búsqueda de la identidad alemana. E hicieron una obra que se llamaba Cuentos para niños y casa, que buscaban más que nada moralizar a los niños. Aunque después hicieron varias ediciones que ya no tenían los cuentos originales, sino más bien se apegaban a la mentalidad de la época. Sí, y hay que acordarse que Perrault, que vivió casi 100 años antes, recopiló los mismos cuentos.
pero pues los dejó muy escuetos. Por ejemplo, ahí el lobo se come a Caperucita y ahí se acaba el cuento con Perrault. ¿Ya? No hay rescate, ni leñador, ni nada. Pero en el otro le abren la panza. Es que lo que dijo Gina es lo importante, se han ido adaptando a la época, moralizando. La época no es la misma, la que tenemos hoy que la que teníamos hace 2 días, el año pasado. Por ejemplo, La Bella Durmiente del Bosque es de veras para casi neorrealista del cine alemán de los años 30, porque está dormida, pero no sé si su padre o su padrastro llega y la viola y tiene hijos y va teniendo hijos y ella sigue dormida hasta que llega el indicado el y lo verdadero despierta. amor. El beso de amor. Sí, el de amor. Pues 2 centenares de cuentos, la gran mayoría recogida de la tradición oral campesina. Aquí decían que el cuento más popular no era aquel de "y al despertar el monstruo seguía ahí", no. Que aquí el cuento más común y más publicitado era aquel con el que empezaba el informe anual el presidente sexenal. ¿Cómo era la frase? Honorable Congreso de la Unión. Carmen Almaraz Quirós, de 83 años, en Iztapalapa. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en Churubusco, cerca del convento de las Intervenciones. Y recuerdo que yo me iba caminando a la biblioteca de Coyoacán solo a leer los cuentos de los hermanos Grimm. Le tenía que decir a mi mamá que tenía mucha tarea y no quedaba tan cerca como para llegar caminando. Me encantaban. Y ahorita que hablaron de ellos, me hicieron recordar una época muy hermosa y antigua de mi vida. Fernando Jiménez Pons, 55 años, en Ecatepec. Una pregunta para el señor César. Una maestra de literatura nos habló de Perrault y de los hermanos Grimm y nos dijo de Blancanieves y los 7 enanos que en realidad era ella la que tenía que dormir con cada uno de los enanos. Por ese motivo son 7. Y la duda que tengo es si a Pinocho le creció la nariz o le crecieron los genitales. Y si son tan amables, díganme dónde da clases el profesor César. Me interesa platicar con él. A ver, bueno, yo creo que para empezar se confundió porque el que habló de esto fue Mario. Sí. Sí, y claro, Pinocho fue escrito a finales del siglo XIX por un italiano, Collodi, y no le crecían los genitales, no le crecía nada. Es un chiste. Ese es un mal chiste. Y no tiene nada que ver con la tradición del cuento medieval, ni mucho menos, ¿no? Y Pinocho, por cierto, era un desgraciado, era un títere malévolo. Ahora, pues Perrault es francés, rescata algunos de los cuentos que después ampliarían los hermanos Grimm. Pero es muy escueto. Si usted lee su colección, los cuentos son pues lo esencial de la trama de los otros. Y sí, no hay nada que ver con Pinocho.